mujer de Job a su marido: maldice a tu Dios y muérete. Claro, ella también perdió 10 hijos, ella también perdió todos sus bienes y su esposo está enfermo y postrado a su lado. Pero igual, es un terrible, terrible mal consejo. O lo que le dice Sara a Abraham: echa a la esclava y a su hijo. Agar, la esclava egipcia que fue usada por Sara para tener el hijo que no le podía dar a Abraham. Significativo lo que le dice luego Dios a Abraham: haz todo lo que tu esposa te dijere. Consejos que pueden parecer extraños si los vemos desde la palabra. Para completar esta idea, el capítulo Génesis de Génesis 21 nos dice de qué forma milagrosa el Señor cuidó de esta mujer y de su hijo. La mujer usada y desechada por los hombres es protegida y cuidada por nuestro Dios misericordioso. Consejos, algunos dados desde la carnalidad, la humanidad, el pecado, otros dados desde la obediencia, la esperanza, la guía del Espíritu Santo. Hoy vamos a revisar algunos de estos consejos dados por mujeres en la Biblia y cuál fue su fin. Y nos vamos a la época de los reyes. El reino unificado ha sido dividido: reino del norte de Israel, reino del sur Judá, y en el reino del norte todos los reyes hicieron lo malo delante del Señor. Y uno, muy malo, Acab, ha visto una viña, ha visto un territorio, lo quiere para sí, le gusta, quiere negociar por ese territorio, pero su dueño, Nabot, temeroso del Señor, se ha negado, puesto que Dios ha dispuesto que la herencia, que los terrenos debían permanecer en la familia. De esta manera el Señor cuidaba la unidad de la nación. Esto molestó mucho a Acab, y así, molesto, cabizbajo, lo encuentra su esposa Jezabel, princesa extranjera, pagana, y comienza a aconsejarlo. Vamos, hermanos, por favor. Primera de Reyes, el capítulo 21, el versículo 7 dice: y su esposa Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo ahora te daré la viña de Nabot de Jezreel. Jezabel tomó el asunto en sus manos. Levantó testigos falsos contra Nabot, acusándolo de blasfemar contra Dios, contra el rey, y finalmente es muerto. Cuando esto sucede, entonces regresa Acab y sigue aconsejando. Primera de Reyes 21:15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la villa de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Consejos para despojo, consejos para maldad. Tristemente hoy vemos cómo esto sigue sucediendo, cómo la codicia, el despojo, el ir contra las cosas de los demás, la corrupción, sigue siendo lo que vemos a nuestro alrededor. Como mujer, Jezabel utilizó de su influencia, de su persuasión, de su determinación, hizo su estrategia, pero todo a espaldas de Dios, todo disgustando la voluntad del Señor que tenía sobre su pueblo. ¿Qué fin podría tener un consejo así? Vamos a leerlo, por favor. Primera de Reyes 21:21. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab,
tanto al siervo como al libre en Israel. Y Primera de Reyes 21:23, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Para el Señor, para nuestro Dios, jamás fueron las tierras de acá. Siempre fue la heredad de Nabot. Así fue, y no permitió que alguien lo olvidara jamás. Este es el triste fin de quienes quieren ir contra la voluntad de Dios, contra lo que Él ha determinado para su pueblo: morir lejos de la presencia del Señor. Nos vamos un poco antes de esta época de los reyes, nos vamos a la época de los jueces, donde dice la Biblia, cada quien hacía lo que le parecía. Y nos encontramos con una familia que está pasando por una gran dificultad. Hay hambre, hay escasez en la nación, y ellos deciden salir hacia otra nación, hacia Moab. Allí, el esposo y los hijos casados con moabita mueren, sin dejar descendencia estos últimos. Entonces la madre decide regresar a su tierra, decide regresar a Belén y despedir a sus nueras. Una de ellas le rogará que no la deje, pronunciando una de las frases más hermosas de la Biblia: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Finalmente llegan, regresan a Belén, y es tanta la tristeza de esta madre que ella pide que no la llamen más Noemí, placentera, sino que la llamen Mara, amarga. Pero estando allí, en su tierra, ella decide comportarse como lo que es una hija del pueblo de Dios, sujeta a sus leyes, sujeta a sus mandamientos, sujeta a su cuidado. Y entonces aconseja a su nuera Ruth, que ha comenzado a espigar en un campo cercano. Entonces nos vamos a Ruth, el capítulo 3, los versículos del 2 al 4, y dice: ¿no es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Este consejo puede parecernos hoy muy atrevido, pero cuando profundizamos en él, nos damos cuenta que están las indicaciones que el Señor le ha dado a su pueblo para protegerlo, para mantenerlo cuidado. Noemí habla a Ruth acerca de un redentor. El redentor no era más que aquel familiar cercano que, entre otras cosas, entre otras funciones, debía casarse con la viuda de aquel que murió sin dejar descendencia. De esta manera el Señor cuidaba el nombre del difunto, cuidaba la herencia, cuidaba la familia, cuidaba a la mujer. Y Noemí le dice a Ruth que se acerque a él, porque esa era la forma en que debía hacerse. Era ella la que debía pedir la redención, podía incluso exigirla. Pero Noemí le aconseja: sé sumisa, preséntate sumisa delante del varón. En su encuentro, Ruth le pedirá a Booz que extienda su manto sobre ella. Y esto todo, hermanos, no es sino el cuidado, la imagen del cuidado que el Señor tiene sobre cada uno de nosotros. Él es nuestro redentor. Él es quien va por nosotros, Él es quien paga nuestro precio, quien protege nuestra vida. Él quiere que nos acerquemos a Él de manera sumisa delante de su grandeza, para luego Él poner su manto de amor y de cuidado sobre cada una de nuestras vidas. Como mujer, Noemí utilizó de
su sabiduría, de su conocimiento del Señor, de su obediencia a su palabra. Utilizó de sabiduría conociendo la naturaleza humana, conociendo lo que estaba sucediendo alrededor. Usó de estrategia, usó de inteligencia y sí, también usó de un poquito de picardía femenina. ¿Cuál puede ser el fin entonces de este consejo? Vamos a leerlo, por favor. Ruth 4:13 nos dice: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio a que concibiese y diese a luz un hijo. Ruth 4:16 y 17: Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Lo llamaron Obed, esto es, padre de Isaí, padre de David. Consejos para ensanchar territorio espiritual. Ahora Ruth es la esposa de Booz, está bajo su protección, está bajo su cuidado. Es incluso dueña también de los bienes de Booz. Mientras Jezabel usó de trampa, maldad, asesinato para obtener terreno en Jerusalén, la obediencia de estas mujeres permitió no solo que salieran del gran problema que tenían, sino que les permitió estar involucradas en los planes del Señor, en su voluntad. Ellas tuvieron el privilegio de educar en los caminos de Dios al hijo, al nieto y quizás al bisnieto David, o por lo menos de influirle. David como línea familiar, como línea genealógica que llegaría al Mesías mismo, ensanchando este camino espiritual. Si usted hoy no tiene una relación con Dios en Cristo Jesús, es el camino de tomar la decisión de ir por ese territorio, por ese camino que es Cristo Jesús mismo. Hoy es el día. Bueno, nos vamos nuevamente a la época de los reyes. Esta vez nos encontramos con un hijo de Acab, Joram, quien está teniendo un gran problema. Siria ha atacado todo el reino del norte, tiene sitiada Samaria, que es la capital del reino. Nadie entra, nadie sale, hay escasez, hay hambre. Y entonces tiene un encuentro con unas mujeres que han seguido un terrible consejo. Vamos por favor a leerlo, Segunda de Reyes 6, 28, 29. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Consejos de muerte, consejos de crueldad, consejos de terror que nos espantan. Pero cuán triste que hoy nosotros sigamos viendo crueldad contra nuestros niños, contra nuestras mujeres, contra nuestros hombres, el ser humano contra el ser humano, todo apartado de la voluntad protectora de nuestro Dios. Estas mujeres actuaron con determinación, siguieron un plan, decidieron hacerlo y desvestidas de toda sensibilidad, de todo instinto maternal, pudieron hacer este acto tan cruel, tan terrible. ¿Qué fin podría tener una nación donde las personas quizás más sensibles, que son las mujeres, se comportan de esta manera? Vamos a leer cuál fue el fin de este consejo terrible. Segunda de Reyes 17:23. Hasta que Jehová quitó a Israel que delante de su rostro
como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Solamente este podía ser el fin de una nación que nunca decidió pedir perdón delante del Señor. Ni reyes ni pueblo se volvieron de su pecado, se volvieron de la idolatría, se volvieron de adorar ídolos falsos, de entregar incluso sus hijos a muerte en manos de esos ídolos. Ni siquiera en momentos difíciles como el que hemos narrado, se volvieron de su pecado a volverse al Señor, a pedir perdón, a pedir que nuevamente les recibiera. ¿Cuál podía ser el fin entonces de una nación que le da la espalda a Dios de esta manera tan terrible y cruel? Pues que Él los separó de su presencia y los dispersó para siempre. Bien, nosotros nos quedamos en esta época de los reyes y esta vez nos vamos a encontrar con un soldado, con un general sirio que le ha dado grandes victorias a Siria sobre Israel como parte del castigo que el Señor ha estado dando a la nación. Y este gran general era leproso y un día recibe un consejo de la persona menos esperada. Vamos a leerlo, por favor. Nos vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 5, los versículos 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Rama. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Consejos de vida, consejos para salud. Esta joven mujer, una jovencita, una muchacha, dice la palabra, quizás 12, 13 años, que a pesar de estar en esta situación tan difícil, desarraigada de su tierra, de su familia, de su pueblo, llevada cautiva y ser esclava en una tierra lejana. Pero a pesar de ello, fue capaz de querer el bien, querer la sanidad para este hombre, para Naamán, incluso sobreponiéndose a lo que debe haber sido muy difícil para ella, estar allí con esta persona, con esta enfermedad, conociendo las leyes sanitarias de Dios sobre esta enfermedad. Leyes sanitarias que, por cierto, no eran seguidas por el general Naamán, puesto que en su pueblo, en Siria, no existían y por lo tanto él estaba entre las personas de manera libre y podía hacer su trabajo sin necesidad de aislarse. Como mujer, esta jovencita usó de su valentía para dar este consejo, usó de su sensibilidad, usó de ese instinto de querer proteger y cuidar a los necesitados. Tuvo esperanza de que esta familia iba a escuchar su consejo y estuvo segura del conocimiento que tenía de Dios, de que Él era el único que podía sanar a este hombre a través de su profeta. Los versículos que siguen en el relato nos muestran un cuadro pintoresco en el cual, a regañadientes, Naamán sigue las instrucciones de Eliseo, el profeta, que ni siquiera se le acerca seguramente para no contaminarse. Finalmente, siguiendo todas las instrucciones, es sanado. Y entonces vemos el fin de este consejo. Segunda de Reyes 5, 15a y 17b. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará
holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Consejos que llevan a obtener sanidad espiritual. Ahora este hombre tiene una relación personal con el Dios verdadero. Ahora ha dejado de lado los ídolos, ha dejado de lado todo su paganismo y ha tomado la decisión de solo obedecer al Dios verdadero. Ha decidido seguirle y ha obtenido no solo la sanidad física, sino que ha obtenido la sanidad espiritual. Su alma llena de idolatría, llena de paganismo, ahora pertenece al Dios verdadero. Si usted hoy no tiene una relación en Dios, Cristo Jesús, es el momento de obtener la sanidad espiritual que solo Él puede dar. La sanidad a su alma, cansada, turbada quizás, lastimada, que solo Él puede sanar. Hoy es el día. Hermanos, nos vamos en el tiempo, muchos siglos después de este episodio. Jesucristo ha nacido entre los hombres, ha hecho su labor entre ellos y ha sido tomado prisionero. Lo encontramos frente a Pilato en el pretorio en un juicio irregular. Y entonces a Pilato le llega un consejo inesperado. Vamos a leerlo en Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. De la mujer de Pilato dice la historia, mezclada con algo de tradición, que era Claudia Prócora, hija ilegítima de Livia, hija de Augusto, el primer emperador, y esposa de Tiberio, el emperador de la época, el emperador del censo. Y fue finalmente adoptada como hija por Tiberio, es decir, que esta mujer era de familia imperial. Algunos consideran incluso que eso significó que influyera en que Pilatos pudiera escalar algunos peldaños políticos. Esta mujer o este consejo más bien ha sido visto a lo largo de la historia de muchas maneras. Algunos incluso la tienen como santa. Algunas iglesias orientales, ortodoxas, etíopes, la tratan como Santa Prócora y la celebran en sus liturgias porque dicen que este consejo, esta actuación fue en favor de Jesucristo y para ayudarle. Pero cuando nosotros nos profundizamos en este versículo, en este consejo, encontramos algunas cosas interesantes. Ella le dice a su esposo: aléjate de ese justo. Sí, le llama justo, pero nosotros tenemos que recordar que los romanos eran muy supersticiosos, tenían dioses para cosas distintas. El hecho de que haya sido tan molestada en sueños, como nos cuenta, por Jesús, pues simplemente podía hacerle creer a ella que este hombre quizás, sí, seguramente era inocente, pero que definitivamente iba a ser un gran problema para ellos dos. Ya Pilato tenía suficientes problemas políticos como para sumar uno más. Lo otro que nos dice es que ha sido muy molestada en sueños por él. ¿Quién molesta el sueño de la mujer de Pilato? ¿Quién interfiere en su descanso? Si nosotros recordamos por qué Jesús está ahí, entonces recordaremos que está allí para llegar a la cruz, para la salvación de cada uno de nosotros. Que esta mujer quisiera interferir en ese camino, ¿realmente venía de Dios? ¿Realmente era la voluntad de Dios? Consejos que parecen buenos, que tienen pinta de bueno. Los seguimos escuchando hoy. A nuestros jóvenes
que vivan su vida, que la vivan una sola, que la disfruten. A nuestras mujeres, que nada las detenga, que sigan adelante dejando cualquier cosa en el camino. A nuestros hombres, que no se esfuercen tanto, que está bien ser débiles. Consejos que parecen buenos, pero que realmente no vienen de la voluntad de nuestro Dios. Como mujer, la esposa de Pilato utilizó de su influencia, de su persuasión, de algo de atrevimiento, incluso al interrumpir el trabajo de su esposo en pleno juicio. Pero todo eso realmente no lo usó en las manos del Señor. En fin, puede tener un consejo como esto. Vamos a leerlo, por favor. Juan 18, 37 y 38. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato estaba frente al dador de la vida, frente al Salvador, frente al Mesías, frente al Señor de señores y Rey de reyes. Y le dio una espalda. Se alejó de él, no lo quiso escuchar, siguió su camino hacia sus labores. Qué triste momento y qué triste que hoy esto siga sucediendo a diario. Quienes se acercan al Señor le oyen, pero deciden dar la espalda y seguir su camino. La historia dice que Pilato murió aparentemente un suicidio, otros dicen que lo asesinaron durante el gobierno de Calígula. Pero Pilato realmente murió ese día que le dio la espalda al dador de la vida. Nos quedamos en esta época, pero nos vamos un poco atrás. Jesús está entre los hombres haciendo su labor y ha decidido subir hacia el norte, hacia Galilea, y pasa entonces por Samaria. Allí, cansado, se sienta en el pozo de Jacob, y comienza entonces una conversación inusual con una mujer. ¿Cómo es que tú, siendo hombre, me hablas a mí siendo mujer? Era inapropiado. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? Eran enemigos. ¿Cómo es que tú dices que vas, que tienes agua de vida y me pides a mí que la saque del pozo? ¿Cómo es que me has contado todo lo que yo he hecho? ¿Eres profeta? Soy el Mesías, me responde él. ¿Qué hará esta mujer con esta gran verdad? Vamos a leerlo, por favor. Juan, capítulo 4, los versículos 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer que iba al mediodía con el sol inclemente a ese pozo a tomar agua para no reunirse con las otras mujeres que iban a una hora mucho mejor, cuando el sol estaba más calmado, debido a su condición pecaminosa, esta mujer tuvo el valor de salir a la ciudad y encontrarse con todos y decir: mira a este hombre. La mujer de Pilato le dijo a su esposo: aléjate de ese justo, aléjate de Jesús. La mujer samaritana le dice a todos quienes la puedan escuchar: vamos a Jesús. Esta mujer, esta samaritana, como mujer, utilizó su valentía, utilizó su obediencia a la voz del Señor, se dejó guiar por esa voz, fue curiosa, indagó, preguntó,
habló con Jesús acerca de la adoración, acerca de los patriarcas, acerca de sus pecados, hasta que finalmente obtuvo una verdad para su vida. Y fue generosa, fue sensible a la necesidad de otros, porque no se quedó con esa información, sino que fue a decírsela a todos quienes podían escucharla. ¿Y cuál fue el fin de este consejo? Vamos a leerlo. Por favor, dice Juan 4:42. Y decía a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Consejos para alcanzar salvación. Estos hombres ahora, esta ciudad tocada por la gracia, tienen una relación personal con el Señor. Han conocido a Cristo ya no solamente por el consejo de esta mujer, sino que han conocido a Cristo de manera personal. Tiempo después, esta ciudad sería visitada por los discípulos de Jesús y encontrarían terreno fértil para evangelizarles y para llevar la palabra del Señor a todos. Mujeres trabajadoras, inteligentes, sensibles, organizadas, cariñosas, amorosas, maternales, intuitivas, influyentes, persistentes, todas haciendo un trabajo maravilloso en la mano a diario. Pero cuán hermosa nuestra feminidad, cuán hermosa nuestra feminidad en las manos de nuestro Señor. Cuán hermoso todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha mirado con amor, cómo ha perdonado nuestros pecados, cómo nos ha dado salvación, cómo es el Señor de nuestras vidas. En la Biblia hay un consejo maravilloso. No lo da una mujer, lo da el Señor y Salvador de los hombres y de las mujeres. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El cerebro del maestro en la ley se confundió. Tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y le dijo más, le dijo: de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo sigue hoy haciendo este llamado, sigue hoy dando este consejo a todos quienes no le han conocido. Sigue diciendo tiernamente: ven a mí. Si usted hoy no tiene una relación en Dios, en Cristo Jesús, es el momento de abrir su corazón para obtener la salvación que solo Él puede dar. Iglesia, actitud de oración, de intercesión. Yo voy a orar por ese corazón que hoy no ha decidido aún por Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Padre bendito, por tu amor. En este momento quiero suplicarte, Padre, por aquel corazón que está batallando en estos momentos por una decisión por ti. Tú los conoces, tú nos conoces. Padre, te ruego que permitas que puedan reconocer su pecado, que puedan acercarse a ti, el único que puede perdonar, Señor, y salvar sus vidas, y hacerte, mi Señor, el Señor de sus vidas. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Si usted hoy ha tomado una decisión en Cristo Jesús, nos gustaría conocerle y gozarnos con usted. ¿Puede levantar una de sus manos para reconocerle? La palabra del Señor ha sido expuesta, su palabra maravillosa y
y nos gozamos en ella. Oremos, iglesia. Padre, gracias.